Bueno, estamos grabando y hoy vamos a trabajar dos Buen día, puntos. doctor Buenos Arellano. días, ¿cómo ¿Me amanecieron? ¿Cómo escucha? están? Sí, perfecto. Vamos a trabajar lo que es el, la ética del investigador, las normas éticas, todo lo que implica el, el contenido que uno coloca en un documento escrito. Entonces, eh, con esto y un repaso al capítulo uno, 2 y 3 cerramos los encuentros. Ya no tenemos más encuentros. Hoy sería, si es necesario, una segunda sesión. La tendríamos y si no, en esta primera sesión cerramos los encuentros y quedamos comunicados por el grupo de WhatsApp hasta que lo cierren. Eh, Importante decirles, y siempre les he dicho desde competencias, que ustedes son responsables de lo que escriben. Lo que está allí escrito es responsabilidad de ustedes. Si ustedes se han dado cuenta, yo casi contenido no corrijo. ¿Por qué? Porque el contenido ya le toca al tutor cuando se lo asigne y el tutor les va a pasar, algunos tutores les van a pasar el antiplagio o el Turnitin o el programa de similitud de fuentes al documento. Y si ese programa de similitud de fuentes da más de un 25%, deben elaborar de nuevo el proyecto. Entonces, es importante esta parte de la ética. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que entender que son responsables de lo que ahí aparece. Fíjense que leyendo a lo que dice la Real Academia Española, el plagio académico se refiere a la mala práctica de no mencionar a los autores citados de todo aquello que puede ser considerado como propiedad intelectual académica de otras personas. A ver, yo siempre les he dicho a ustedes, eso no es un delito copiar, no, el delito está en copiar y no eh, conservar la fuente. Juan, levantó la mano, creo. Sí, no, por favor, una preguntita ahí es puntual. En el caso de que uno parafrasee, en el caso de los resúmenes, por ejemplo, de las tesis, etcétera, uno parafrasea y coloca, obviamente, la fuente, el autor de la tesis, etcétera, la fecha, la página, lo que sea. Pero si uno pasa el antiplagio, como se llama el programa este, y aparece como plagiado, entonces, ¿qué gana ahí? Digámoslo así rápido. ¿El parafraseo que uno hizo y estaría bien por el autor o hay que reemplazarlo definitivamente porque el sistema de plagio dice que eso es plagio? Muy buena pregunta. Muy, muy buena pregunta, profe Juan. ¿Por qué? Porque la persona que pase el programa de similitud académica tiene que saber pasarlo. ¿Entiende? No es que yo voy a pasar, por ejemplo, este que tenemos ahí, que además está mal citado aquí, Arias Jodón. Aquí en el manual Lupel hay muchos errores porque este manual fue sacado corriendo en el año 21 y se publicó en el 2022. Ahorita está en proceso de revisión, ya para el 2025 salió una nueva versión. Entonces, porque fíjense, citan Arias Odón, colocan dos autores de una sola cita, eso no puede ser, eso es ARIA 2020. Pero la pregunta del profe Juan es importante, ¿por qué? Porque ya cuando uno parafrasea o frasea una cita con una sola palabra de esa cita, que el autor cambie, ya hay fraseo, ya no es una cita textual. Entonces, cuando yo paso el programa de similitud, cuando yo lo hago y el programa de similitud de fuente me dice que esa cita es textual, pero me da una palabra que ya no es textual, esa cita está bien elaborada. ¿Vale? O sea, ya esa cita está bien elaborada. Por eso hay algo que yo siempre digo también en las reuniones digamos, en las reuniones relacionadas con los profesores, que tenemos que saber pasar
estos programas de similitud académica. ¿Por qué? Porque eso hay que aislar una serie de, aislar páginas preliminares, aislar las referencias, porque esas referencias van a estar en miles de documentos y el programa, los programas de similitud de fuentes están preparados para hacer aislamiento de aquello que el que lo pase considere. Pero es obligatorio y ético del que pase el programa antiplagio aislar títulos, objetivos, preguntas, los antecedentes hay que aislarlos porque esos están en todo, en muchas fuentes, y aislar las páginas preliminares y las referencias. Y todo lo demás se coloca en el antiplagio. Es decir, hay que saber pasar el antiplagio. Ahora, profe Juan, y para todo, cuando yo hago un fraseo o parafraseo, y ese fraseo ya solo cambió dos palabras, ya hay fraseo, ya no es textual, ¿vale? No, eso está bien hecho y esa pregunta es súper importante. Ahora, si yo me traigo lo que dice Arias 2020 y lo copio igualito, tengo que colocarlo entre comillas con el número de página. Y si es muy largo, lo coloco así como está aquí, en una cita larga que está, fíjese, con la misma sangría que tiene el texto y ocupa todo el espacio. Esta es una cita, y de paso que la estamos practicando, una cita textual larga de más de 40 palabras. Y esta es una cita textual corta de menos de 40 palabras. Y fíjese, todo lo demás que dice aquí el autor, hasta donde dice Hernández, es parafraseado de Hernández Islas 2016, que está mal citado también, de Hernández 2016. Ah, bueno, depende también de por qué se nombran los dos. Ojo aquí lo que voy a decir. De repente es que en este documento hay tres personas con apellido Arias y en este documento hay más de tres personas o más de dos personas con el apellido Hernández. Entonces aquí, cuando yo cito Arias Odón, me está diciendo la persona que escribió este documento que hay varios autores con el apellido Arias, entonces se distingue con el segundo apellido. Eso se me había olvidado decirlos. Cuando aparece así, es porque en el documento hay varias personas con el mismo apellido. Entonces, lo que distingue una cita de la otra es el segundo apellido. Listo, profe Juan, por ese lado. Entonces, fíjense que aquí hicimos repasos, citas cortas, citas largas, ética del investigador para conservar la fuente. Profe Amparo, la escuchamos. Sí, doctor, una pregunta. Yo tenía entendido que estas citas largas, como la que muestra aquí, tienen que tener sangría a ambos lados, según las No, normas. no llevan la sangría. Mire cómo está la sangría. Toda la cita tiene sangría, toda. Pero en este lado no. En este lado va aquí. Eso es norma Jupel. Y norma Japa también. Esta es igualito que Japa. Se cita el párrafo, se coloca todo dentro de la misma sangría. No es que yo dejo sangría aquí en la primera palabra, no. La sangría es así como está. Está dentro de la sangría. ¿Alguna otra Ujú. pregunta ahí, profe Amparo? No, solo que en las normas SUPEL yo había mirado, hay unos ejemplos donde está, donde tiene, en el otro lado también tiene una sangría, por eso era mi duda. Gracias. Sí, lo que pasa, profe Amparo, que si usted sigue normas o la rajatabla como está, hay algunos errores, pero también, si usted dice la sangría de correr el texto a la derecha hacia adentro, Sí, sí, señor. sí se puede usar también. Sí, sí es correcto tanto en normas APA como normas UPEL, pero a mí me gusta particularmente este tipo de cita. Ahora, lo importante cuando la cita es textual larga es que esté completico en espacio sencillo, ¿no? Eso sí es importante. No importa si nos queda dentro aquí con sangría aquí, es importante. Y obviamente que toda conserva la sangría. Ahora, si me colocan una sangría aquí al inicio de este párrafo de cita textual larga, también es valedero, no hay ningún problema. Pero lo ideal es hacerlo como está aquí.
Es lo ideal, es el ideal, pero los otros, incluso algunos ejemplos que están en normas UPEL en este mismo documento que tenemos a mano, también son correctos. ¿Por qué? Porque la misma normativa tiene errores de presentación. Entonces, eso es valedero. Profe Amparo, ¿listo? Gracias. Sí, señor, muchas Profe gracias. Leonardo, lo escuchamos. Buenos días, doctor, nuevamente. Allí en la cita que me dice de más de 40 palabras, el interlineado es sencillo, ¿verdad? Sí, Porque totalmente. creo que en algunos textos he mirado que tiene el mismo interlineado que el texto normal. Ahí está, ahí sí está mal elaborada la cita. Claro, claro. Yo le revisé Sí, en sí. estos días unas tesis, incluso de misma Jupel, pero resulta que son de fecha 2023, 2022, que todavía se acogen a las normas Jupel 2016. Ya, doctor, le agradezco mucho. Listo. Había otra persona que iba a participar por allí, creo que tenía la manita levantado. em, Alex Herrera, creo, y Amparo Sí, Ortilla. Ajá, listo. buenos días a todos, buenos días, doctor. La pregunta es la siguiente. Mirando el ejemplo que nos presenta ahí, hay un espacio entre el texto y la cita larga. ¿Sí Ajá, se da cuenta? sí, ¿Ese se lo deja o no? Lo suprimimos y sí, dejamos el texto no es normal. correcto. Entre las citas, entre el inicio de la cita y el final de esta cita, aquí como pasa la otra página, no se ve, pero debe haber este espacio para que al lector le quede claro la cita textual de una manera más rápida. Esto se utiliza no tanto por normativas, pero sí por estilo y estética del texto. Listo, profe, muchas Ujú. gracias. Fíjese que coloqué entre este ejemplo de la cuestión ética, porque nos servía para repasar citas largas y citas cortas, que hay bastantes problemas en la elaboración de la cita. Entonces, es fundamental, o sea, utilizar este ejemplo para eso. Ahora, volvamos. ¿Hay alguna otra pregunta por allí? ¿Quién más iba a participar? Creo que tenía Profe, Alex Amparo ya. profe, Ajá. ¿Winston? a mí me pasó algo en relación a lo de las citas de mayores de 40 palabras. Al momento de colocarlo en el antiplagio para trabajos anteriores, a mí o sea, yo lo copiaba y lo pegaba en la página y al momento de tener el resultado me arrojaba de que era plagio. Y era porque, pues, evidentemente, la cita de mayor de 40 palabras, perdón, no tiene comillas. No Entonces, yo tuve lleva. ese problema por allí, pero pues estaba bien referenciado, pero pues la cuestión era de que al copiarlo al formato, evidentemente, pues parecía que era plagio, pero no lo era. Ajá, pero es otra pregunta importantísima, profe Wisto. Exacto. El antiplagio va siempre a dar las citas. Tengan o no tengan la comilla, la va a dar como plagio. Siempre. Y es el investigador el que debe saber que esa cita, o el investigador o el tutor o el que está pasando el programa de similitud de fuente, tiene que darse cuenta que a mí me está marcando esta cita que es textual, me la está marcando como plagio. Claro, porque él no te está diciendo que es plagio. Eso, en realidad, programas antiplagios no existen, sino programas de similitud de fuentes. ¿Qué da el Turnitin? Aquí, por ejemplo, si yo paso este texto por el Turnitin, me dice que esta cita es similar a otra. Claro que es similar, porque además es textual. Entonces, ahí es donde los que pasan el programa antiplagio deben saber qué es lo que están haciendo. Porque si a mí me da, yo no puedo decirle a usted, profe Winston, que si me hace esta cita, que eso es plagio, obviamente que está copiada de otra. Lo que hay allí es similitud con otra fuente, obviamente, pero está muy bien hecha la cita. Entonces, ahí, por eso es que no todo el mundo sabe pasar también estos programas de similitud de fuente. Recordarles que no existen. Uno dice plagio porque ha sido como el término que se ha venido usando y como para que lo visualicen. En cambio, incluso en normas UPEL, fíjense, utilizan la palabra plagio.
pero es que plagio como tal, es cuando usted trae un texto copiado igualito, lo pone en su escrito y no cita la fuente. Ahí sí es plagio, ¿entiende? Entonces, no es un delito traer citas textuales, traer citas fraseadas, traer citas textuales cortas o largas, fraseadas o parafraseadas, y si se conserva la fuente, perfecto. El programa de similitud de fuente lo va a dar como similitud con otras, pero cuando uno se da cuenta que la cita está bien elaborada. ¿Vale? Bien. ¿Alguna otra pregunta aquí? Bueno, no tenemos ahorita aquí a nadie. Entonces, ojo importante, en la revisión del capítulo 1 que estoy haciendo, faltan todavía 8 informes por revisar de capítulo 1. Ha sido un trabajo, tomé la decisión, profes, de volver a revisar al detalle capítulo 1 porque me di cuenta de que algunos no han avanzado. Algunos estudiantes se quedaron, incluso tienen el mismo capítulo 1 desde competencias investigativas. Entonces, tomé la decisión de revisar al detalle y colocarle las observaciones porque ya no hay más correcciones de ese tipo. Y que el capítulo 1 es el que más revisan, al que más se le pone el ojo, tanto el tutor como después los jurados que van a evaluar el proyecto, al que más le ponen el ojo es al capítulo 1. Que haya relación entre pregunta y objetivos, que no estén copiados párrafos, porque se tiende mucho a copiar ideas de otro y no conservar la fuente original en el capítulo 1. Entonces, por eso tomé la decisión de volver a revisar capítulo 1 al detalle. Los que ya tienen se han dado cuenta que incluso les digo hasta con palabras propias, estás utilizando la primera persona, revisa este párrafo. O sea, les hice una corrección para que les sirva a ustedes poder organizar el proyecto. Ahora, ya para cerrar esta idea, ya es responsabilidad de cada uno de ustedes la elaboración del proyecto. Y les vuelvo a repetir lo que dije antes de comenzar a grabar. Quien no tenga el proyecto elaborado porque tenemos, ¿se acuerdan que les dije? Tenemos las 3 entregas, las 4 entregas, creo que finalizamos el 7. ¿Alguien me recuerda la fecha de la entrega del integrado con los 3 capítulos del proyecto? 9, profe. El 9, profe, 9. Ok, tenemos hasta el 9 de diciembre para entregar los 3 capítulos integrados. ¿En qué consiste ese integrado? En que ustedes ya tienen el capítulo 1 listo, hay algunos que ya lo tienen listo, ya listo. Tienen el capítulo 2 listo, tienen el capítulo 3 listo, lo agarran y lo colocan en el formato del proyecto integrado, donde tienen páginas preliminares, elaboran el resumen, las conclusiones y listo. Y cierran el proyecto integrado y lo entregan el 9. Ahora, yo corrijo más o menos de 9 al 15, reviso, y el que no tenga el proyecto listo, se lo devuelvo y le digo, revisa por la rúbrica cada uno de los aspectos del proyecto y tiene oportunidad para entregarlo el 3 de enero. ¿Listo? Y los demás tienen ya la nota final. Pero el que hasta el mes de enero no tenga el proyecto listo, no puede aprobar seminario de tesis. ¿Por qué? Por lo que ya les he dicho, porque ¿cómo van a ir a tutoría 1 sin proyecto? Eso es fundamental. En este avance del capítulo 1 hay muy buenos avances, hay unos que ya lo tienen listo, los que tienen 10, 9, ya ese capítulo está listo, algunos que tienen 7, 8, tienen las observaciones explicaditas para que arreglen lo que le falta. Todavía, bueno, ahorita voy con esa parte para salirme de la parte ética. Ahorita vamos a repasar eso en un momentico. Entonces, lo que quería tomar aquí en la parte ética, además de esto de que cuidado con lo que escriben, cuidado con lo que copian, no copien sin conservar la fuente, porque cuando le pasen el antiplagio, sea en el proyecto o sea en la tesis, le van a devolver el proyecto. Bien, y otro aspecto importante es que ustedes
aquí en el manual UPEL, tienen el consentimiento informado de los participantes, cuando los que tienen, sobre todo los que van a aplicar instrumentos con estudiantes, tienen que tener el consentimiento informado de los papitos, el consentimiento informado de los representantes del participante, consentimiento informado de los que van a entrevistar, sobre todo si son niños, ellos también tienen que firmar, estar de acuerdo. Es decir, si van a trabajar con menores de 18 años, tienen que tener el consentimiento informado de cada participante. Allí tienen los ejemplos. Consentimiento informado del representante de ese estudiante. Algunos tutores, y yo lo hago, yo pido ya en la tesis final, en la constancia del comité de ética, que el comité de ética me diga a mí si ese trabajo no tiene más allá de un 25% de similitud de fuente. El acta de compromiso ético-moral del investigador, yo también la pido, algunos tutores no. ¿Por qué? Algunos tutores lo hacen porque a mí cada tesista de los que yo soy tutor me tiene que firmar que todo lo que está ahí escrito es de su responsabilidad. Alex Herrera, lo escuchamos. Bueno, y quiero cerrar aquí, Alex, para hecho, aquí tiene, ustedes van a conseguir en el manual de la UPEL todos los documentos para hacer los consentimientos y todo lo que tiene que ver comité de ética para ustedes llenar esos documentos. Ale, lo escuchamos. No, profe, había dejado la mano levantada, discúlpeme. Bueno, entonces ya voy a dejar de compartir entonces lo del comité de ética. Fíjate, aquí está el consentimiento informado del representante, está la constancia del comité de ética y la constancia del compromiso ético-moral del investigador. Lunita, creo que es Diana, ¿sí? Levantó la mano. Muy buenos días, profe, ¿cómo está? Buenos días. Espera, estoy enferma. Tengo una pregunta. Estos documentos que tenemos aquí, ¿se los pegamos al final de la entrega del proyecto 3? No, por favor, eso es en la tesis. Todo esto del comité de ética, la parte de plagio y esa cosa tienen que tener cuidado desde ahora. Pero todos estos documentos es para cuando arranquen la tesis. Ya eso les toca con el tutor. Ya eso el tutor les va diciendo. Gracias. ¿Listo? ¿Listo, profe Diana? Sí, perdón, profe. Sí, gracias. Ok, todos estos documentos que yo le estoy explicando y todo esto es que lo tienen que cuidar en la tesis, pero la parte de ética, ya te doy derecho a palabra, Juan, la parte de ética, de traerse documentos de otro texto y no referir la fuente, desde ya tienen que hacerlo, porque después se les complica. Profe Juan. Esos documentos se encuentran entonces en el manual UPEL. Claro, Estos ahí de se lo llenar, estoy poniendo. Yo estoy trabajando las, aquí con el manual UPEL. Estos están aquí en el manual UPEL. Ustedes lo que tienen que hacer es llevarlo a un formato de Word que ahora este documento del manual UPEL se puede pasar a documento de Word con programas específicos. Todo está allí. ¿Qué les digo? Bueno, eso era lo que quería compartir de la parte ética, hacerles un llamado a la reflexión. Por favor, no copien textos sin conservar la fuente. Y fíjense, ya vamos a tener que tener una segunda sesión hoy, ¿vale? La vamos a tener con un repaso a capítulos 1, 2 y 3 y algunos otros elementos que yo quiero volverlos a tomar por efecto de que se consiguieron en el capítulo 1. Pero entonces, decirles que algunos, obviamente no todos, algunos estudiantes copian el texto, ¿sí? Se traen un texto copiado de otro y ni siquiera se dan la oportunidad de revisar si ese texto pertenece al objeto de estudio, sino se traen un texto copiado y resulta que no pertenece al objeto de estudio. Otro, se traen un texto copiado, lo colocan allí y resulta que el texto queda marcado en un azul clarito que viene copiado. Otro, se traen un texto copiado que
Si se copia mal, les va a colocar como una tabla y se observa en la tabla. Mi computadora, la computadora que yo tengo es de última generación, esta pequeña, eh, y ve, la misma computadora me dice a mí si el texto está copiado. Entonces, tienen que tener cuidado con eso porque por esta parte de la ética, por esta parte de la ética. ¿Por qué? Porque cuando ya llegan ustedes al tutor, hay tutores que no son tan, digamos, no cuidan tanto al estudiante y dejan que el estudiante pase como vaya. Y ahí ustedes tienen que tener cuidado. Algo importante que les voy a decir ahorita y ya se los he dicho, pero no muy seguido. Ojo, ustedes tienen que convalidar los estudios en el Ministerio de Educación de Colombia. Pregunto, ¿alguien escuchó que hubo una tesis que la determinaron plagio de algún representante de la Cámara el año pasado? ¿Alguien escuchó esa noticia? No, profe. Sí, profe. Sí. Ajá, algunos, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes vayan a convalidar el título, perdón, su título en el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia les pide el CD o CD de la tesis, ¿sí? Se las tiene, incluso creo que ahora lo hacen ya por correo electrónico. Pero esa tesis que ustedes van a presentar para convalidar el título en el Ministerio de Educación de Colombia, y eso se hace en todos los países del mundo cuando uno estudia en un país que no es el suyo, cuando colocan la tesis en el Ministerio de Educación de Colombia, la pasan por los programas de similitud de fuentes y esa similitud sobrepasa el 40%, el 25%, perdón, no le aprueban la tesis. Es decir, no le convalidan el título. Y aquellos le escriben su carta que esa tesis, que eso tiene similitud de fuente, que es copiada de otra, etcétera, etcétera. Entonces ustedes como estudiantes doctorales y para cerrar esta parte, deben ser responsables de su tesis doctoral. Deben escribir muy bien, por eso yo les he insistido desde hace más de 8 meses que ustedes comenzaron la elaboración de su proyecto cuando vieron redacción de textos académicos conmigo, la importancia de tener personas que les lean, que les revisen, contar con un asesor. No es fácil conseguirlo, pero sí hay doctores que ahorita hay unos estudiantes que yo soy tutor que se dirigieron a unos doctores en España, los doctores le revisaron la tesis, a uno le dijeron que eso que estaba haciendo no tenía ni pies ni cabeza, tuvo que empezar a revisar cosas. Pero hay que buscar ayuda, hay que buscar ayuda. Recuerden que ustedes no están escribiendo una tesis de maestría, están escribiendo una tesis doctoral que cuando la terminen se debe convertir en libro. En un libro porque es que toda tesis doctoral se convierte prácticamente en un libro de publicación. Entonces, el trabajo es serio, profesores, el trabajo no es como se dice aquí en Colombia para recochar, no. Es un trabajo serio que tiene que quedar bien escrito, es preferible escribir poco y paso a paso y no escribir mucho y no decir nada. Entonces, ojo con toda esta parte de lo que tiene que ver con la ética del investigador. Hay trabajos que están elaborados muy bien, que todavía les hace falta, obviamente uno entiende y yo lo he entendido perfecto. Yo a ustedes al principio no les exigía tanto porque uno sabe que el proceso de escritura no es que usted abre la llave y ya le sale el texto escrito, no, eso es un paso a paso, pero hay que leer, hay que revisar texto. El que tiene asesores, por ejemplo, tiene que también leer ese trabajo, estar en contacto permanente con su asesor. El que no tiene que buscar a alguien que le ayude o que le lea al menos lo que escribió, porque se trata de eso. Yo cuando escribo un libro, por ejemplo, ahorita estoy finalizando un libro que se va a llamar Enseñanza Inclusiva. Es una experiencia dirigida a maestros y padres de familia y ya ahorita el libro está en revisión
con las personas que me ayudan o con una persona que me lee en la parte de estructura lingüística y esa cosa. O sea, a uno no le debe dar pena buscar ayuda, porque es que el texto escrito requiere de eso. El texto escrito hay que sentarse, hay que producir, hay que buscar quien ayude, quien revise, porque a veces hay, en estos días una profesora de ustedes, sin decir el nombre, me decía, profe, es que yo me quedo que ya no sé ni qué escribir. Eso se llama que el escritor se queda ciego ante su propio texto, lo dice Fran Smith. Llega momentos que uno ya no consigue errores, ya no ve nada. Entonces necesita ayuda, necesita ayuda. Bien, ¿va alguna pregunta aquí para cerrar esta sesión? Y seguimos a las 8:45. Abrimos la segunda sesión para cerrar entonces lo que tiene que ver con los encuentros sincrónicos. ¿Hay alguna pregunta aquí importante que consideran acá? ¿O todo está claro? Por favor, importante también, revisen las observaciones que yo les coloco en plataforma. Hay estudiantes que les estoy escribiendo lo mismo desde competencias investigativas. Entonces, revísela. Profe Juan, lo escucho. Gracias, Doc. Por favor, es una pregunta que no tiene que ver con el tema, sino más bien con instrumentos, que yo creo que lo vamos a ver, o ya usted nos pasó amablemente un video. Doc, ¿esos instrumentos se aplican el próximo año? Es una cosa así a futuro, como para una panorámica. Estoy aplicando instrumentos el próximo año, es decir, entrevistas, etcétera. Eso sería, es que debo calcular el tiempo, Doc, y el contexto. Gracias. Disculpe la pregunta Muy fuera buena de pregunta, texto. profe Juan. Una vez que le asignen el tutor, una vez que le asignen el tutor, ya el tutor les marcará el camino y él les entrega como un cronograma que empieza con tutoría 1 y termina en tutoría 3. El próximo año ustedes deben estar aplicando instrumentos. Eso sí, es sí o sí. ¿Listo? Bueno, y un poco también decirles para cerrar aquí ya y finalizar esta sesión y grabarla es, profes, para todos, entiendan que un texto escrito requiere de corrección. Cuando uno le hace correcciones a un texto escrito, lo hace de buena fe. Yo no le escribo correcciones a ustedes, por allí le escribí a uno, me disculpa lo que le voy a decir, algo así, pero le estoy revisando lo mismo, no has avanzado, se mantiene allí. ¿Por qué? Porque cuando uno corrige, lo hace buscando que el otro reflexione, que el escritor encuentre el camino a lo que está escribiendo, ¿sí? Igualito, por ejemplo, cuando a mí me piden que corrija un artículo, que corrija un libro, pues obviamente yo formo parte del equipo de revisores de textos de la editorial Mar Caribe de Perú, que funciona en toda América Latina. Ese editorial nos está apoyando en el Congreso y tenemos la esperanza de publicar un libro con capítulos y con los trabajos de ustedes para que también a ustedes les sirva como elementos de acreditable. Pero entonces cuando uno hace la corrección, que era lo que quería decir para cerrar, lo hace de buena fe. Nadie. Y el que esté pensando como estudiante doctoral que esas correcciones son de mala fe del profesor, está en otro planeta. Porque a ver, si yo no quisiera, no les coloco correcciones, les coloco la nota y ya. Pero con eso no los Doctor, ayudo. Con eso no los ayudo. Lo escucho. buenos días, compañeros, doctor. De acuerdo a lo que usted está hablando en este momento, pues si no hay correctivos desde el principio, pues van a haber falencias a lo largo de la carrera, ¿no? Me imagino, porque yo creo que los que estamos presentes estamos estudiando, pues para dar más de lo que ya tenemos, ¿no? Y pues, como usted dijo en su momento, pues volvernos expertos en ese tema. De todas maneras, pues yo cuando usted me hace las sugerencias y todo, pues el ser humano tenemos algo que nos baja cuando nos dicen las cosas como son, ¿no? Nos baja como la autoestima, ¿no? Pero pues tiene que ser uno realista que uno está cometiendo errores. Hay que leer lo que dice usted, las sugerencias. En el caso mío, lo hablo particularmente,
me ha servido mucho porque pues tenía fallas en normas, en las citaciones y todo, pues ya lo estoy aprendiendo, estoy leyendo el manual UPEL y sí, hay cosas y usted vuelve otra vez y dice, bueno, mejora esto y esto, pero pues eso es como en el Listo. Profe crecimiento Juan, de... seguimos a las 8:45. Ya me está dando 30 segundos, ya me va a cerrar aquí el programa. Seguimos. Entra usted a las 8:45 con esa reflexión, profe. ¿Listo? Cerramos, Gracias. grabamos y entramos a las 8:45.